Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrevista ciudadana. El día de hoy estamos junto al periodista de investigación y escritor Dauno Totoro-Taulis presentando su nuevo libro, Camelot. Bienvenido, Dauno. Muchas gracias, Javier. Con gusto. Quisiera preguntarte cuál es el origen de Camelot. ¿Por qué decides escribir sobre esta interesante historia? La verdad es que esta es una tarea que me llegó. Ya no fue algo que se me ocurriera a mí inicialmente, hace muchos años, más de 10 años. Quien había sido diputada en los años 60, María Maluenda, me llamó para entregarme una caja llena de documentos revueltos, amarillentos, llenos de elásticos, ¿no? Y me dijo que eso era un secreto, digamos, de la nación, que había que develarlo, que ella había querido que lo hiciera su hijo José Manuel Parada, pero que por razones obvias no pudo hacerlo, y me entregaba a mí esta carga. Y era realmente una carga. Yo cuando llegué a la casa abrí esto y no lo entendí. No sabía lo que era, lo guardé en un closet y estuvo ahí cerca de 10 años. Cuando empezó a ponerse un poco de moda o sobre la palestra todo el tema de la inteligencia artificial, las burbujas de información, etcétera, me hizo clic de lo poco que había leído esos documentos, de que estábamos ante el origen de ellos. Entonces ahí entré, digamos, de lleno en estudiar estos papeles, en ordenarlos, y me di cuenta de esta conspiración de inteligencia norteamericana que había habido en Chile en los años 60, que había sido motivo de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, que demostró, digamos, la existencia de esta conspiración, y pude hacer la línea histórica entre este plan Camelot original y los algoritmos, digamos, que hoy nos gobiernan de manera secreta y maldita. Cuéntanos un poco, porque cuando hablamos sobre las intervenciones de Estados Unidos en Chile, por lo general tratamos de velar la participación, el boicot al gobierno de Salvador Allende, pero este libro se sitúa en los años 60. ¿Cómo parte la operación Camelot en Chile? Claro. Bueno, acá hay que hacer una diferenciación entre cuáles son las agencias y los objetivos, digamos, que persiguen con las intervenciones o con las operaciones de inteligencia. Por lo general, la CIA, que es la que nosotros conocemos todos, siempre le echamos la culpa a la CIA de cualquier cosa, ¿no? La CIA tiene como propósito el interferir directamente, digamos, a través de asesinatos selectivos, corrupción en términos de sobornar políticos, subir o tumbar candidatos, influir en los medios de comunicación, etcétera. Pero hay una agencia de inteligencia que se conoce muy poco, que es la DIA, que es la Agencia de Inteligencia de la Defensa, ¿ya? Cuya misión es determinar el ambiente político, social, económico, ético, moral de las distintas naciones y ver de qué manera, de manera global, se pueden transformar las sociedades, ¿ya? Esta fue una agencia inaugurada por el presidente J.F. Kennedy en 1964. Y la razón por la que la inauguró fue que Kennedy era un paria en el sistema político local norteamericano, y las agencias de inteligencia de la época, la CIA y FBI principalmente, se negaban a entregarle información de inteligencia, ¿no? Entonces él, a través de sus atribuciones como presidente de la República, formó esta agencia que hacía confluir las agencias de inteligencia de las Fuerzas Armadas. Nosotros estamos acostumbrados a pensar de que la injerencia norteamericana en los distintos países y en Chile tiene que ver, por ejemplo, con el intento de que no asumiera Salvador Allende, el intento de secuestro y luego asesinato del general Schneider, la financiación del Mercurio, etcétera, etcétera, lo cual es cierto, ¿no? Pero hay intervenciones mucho más profundas, ¿no? Y que no solamente ocurren en Chile, que ocurren en el mundo entero. Estas son intervenciones que buscan modelar a las sociedades, lograr que se modifiquen las opiniones políticas, que por ejemplo los ingleses aprueben el Brexit, o que los gringos voten por Trump, ¿no? O que en Chile la gran preocupación hoy sea la delincuencia y que la gente esté dispuesta a sacrificar grados de libertad en beneficio de su seguridad, ¿no? O sea, todas estas son movidas que hacen los algoritmos, ¿no? A través de las organizaciones de inteligencia apoyadas en las grandes empresas de tecnología. ¿Y cuál es el origen del concepto Camelot? Que si uno lo ve como la historia de la humanidad, te remonta al rey Arturo. ¿Por qué deciden ponerle este nombre Camelot? Bueno, de hecho se remonta al rey Arturo, porque la familia Kennedy, una familia muy encumbrada, pero que venía de la pobreza, ¿no? Venía de hecho del tráfico de alcohol durante la prohibición. La familia Kennedy se considera a sí misma, siempre se consideró descendiente directa del rey Arturo, ¿ya? De hecho, funcionaban, el presidente Kennedy tenía 12 arturianos, ¿no? Que eran sus hombres cercanos y funcionaban en una mesa, en torno a una mesa, y él se consideraba a sí mismo descendiente del rey.
Entonces operaba, digamos, con la fuerza a través de la espada Excalibur y la razón y la inteligencia con la piedra de la sabiduría, que son las dos herramientas que tenía el rey Arturo. Claro. Y cuéntanos un poco cómo surge el proyecto Camelot, sobre todo considerando que sus protagonistas son más bien académicos y no militares, que es lo que uno está acostumbrado cuando habla de las agencias militares de Estados Unidos. Claro. Mira, esto tiene que ver con una tarea que le dio J.F. Kennedy a sus hombres cercanos, ¿no? Le dijo: nosotros necesitamos saber de qué modo podemos cambiarlo todo para controlarlo todo y para saberlo todo. O sea, de qué modo lo hacemos y cómo lo hacemos en tiempo real, ¿no? Porque generalmente las investigaciones sobre las sociedades tardan 4 años en realizarse. Cuando tienes las conclusiones ya todo cambió, ¿no? O sea, tú tienes una foto del pasado, ¿no? Entonces era un gran desafío que se le planteó a los cientistas sociales, porque para poder hacer una invasión militar, en el caso de que los Estados Unidos lo consideren necesario, necesitan conocer a su enemigo. Ellos venían, digamos, del gran problema en Corea, ¿no? De que no entendían contra quiénes estaban peleando. Estaban además embarcados en esos tiempos en el comienzo de la guerra de Vietnam. No sabían contra quiénes estaban peleando, no conocían a sus interlocutores bélicos, ¿no? Entonces ellos necesitaban, de alguna manera u otra, tener mecanismos y herramientas sociológicas, antropológicas, de las ciencias sociales, que se consideran las ciencias blandas, ¿no? Para aplicar en su análisis bélico. O sea, esto tiene objetivos bélicos, objetivos militares. Está apoyado por la Fundación RAND, está apoyado por las fundaciones y por las agencias de la industria militar. Y ahí cuando llegan a Chile, ¿cuáles son los interlocutores que buscan en ese momento como para comenzar el proyecto en Chile? Bueno, el mando, digamos, de la operación RAND, de la operación Camelot está instaurado en el Pentágono, pero disimulado a través de una serie de universidades norteamericanas presididas por la Universidad de Washington, ¿ya? Entonces son académicos, de hecho un antropólogo, Hugo Nutini, que era de origen chileno, lo mandan a Chile para implementar este plan, para intentar implementarlo, y sus interlocutores tienen que ser sus pares, ¿no? Académicos chilenos, ¿no? Entonces llega primero a la Universidad Católica, a la Facultad de Sociología de la Universidad Católica, y trata de involucrar al decano en este estudio que consiste en encuestas, y estos son encuestas, ¿ya? Antes, para saber la realidad, entre comillas, se hacían encuestas larguísimas con lápiz y papel, ¿ya? Hoy nosotros entregamos los resultados de estas encuestas a cada segundo a través de nuestros aparatos electrónicos, Referencias, ¿no? Y por eso que hoy es en tiempo real. En aquella época era con encuestas. Entonces la idea era que las universidades chilenas, a través de sus sociólogos, estudiantes de sociología, estudiantes de antropología, aplicaran estas encuestas a los distintos segmentos de la sociedad chilena, analizaran estas encuestas, las entregaran de regreso a la universidad norteamericana y estas las entregaran de vuelta al Pentágono, ¿no? Entonces eran sociólogos chilenos. No les funcionó en la Católica, se fueron a la Chile. En la Católica no le funcionó porque el decano sospechó porque le ofrecieron mucha plata. Y esa historia es interesante, ¿cómo lo ves al día de hoy? Porque ahí en uno de los episodios, Ursúa, creo que era el decano de la Escuela de Sociología, le dice: mira, lo que estás generando con tanta plata es que los académicos, en realidad vas a alterar el mercado de académicos y vas a vaciar las universidades, por tanto sería una competencia desleal con las propias instituciones, y toma una decisión de resguardo. ¿Crees que eso sería posible hoy en día o no? Bueno, yo creo que hoy no sería posible porque han cambiado también las perspectivas de cómo funcionan las universidades, que se han convertido, digamos, en un producto más del mercado, ¿no? Pero, y lo interesante es que Ursúa no rechaza, digamos, el proyecto porque le genere desconfianza política, sino porque va a desequilibrar el mercado y porque va a sacar a los sociólogos de la universidad, ¿no? En la Chile sucede algo distinto, porque él no va a la Facultad de Sociología, sino que va a la Facultad de Derecho, porque ahí está Álvaro Bunster con un equipo de luminarias. Que es secretario general, ¿no? Claro. De la universidad. Exactamente. Y hay una serie de luminarias de la sociología, que son, en el fondo, son todos abogados también, entre ellos Ricardo Lagos, muy jovencito. Y este grupo sí engrupe. Este grupito sí decide hacerlo. Además, son todos doctorandos de universidades norteamericanas, ¿ya? Y Lagos estaba doctorándose en Duke, parece. En Duke, claro. Entonces ellos sí, y yo creo que ellos sí entendieron el trasfondo. O sea, sí lo entendieron, quedó claro después en la comisión investigadora. Sí entendieron el trasfondo de este proyecto, pero se embarcaron de todos modos, ¿ah? Hasta que fue descubierto y denunciado y se generó esta comisión investigadora. Y cuéntanos, ¿cuáles fueron las consecuencias de este proyecto? ¿Por qué formalmente a lo menos se frena en Chile?
Claro, bueno, ahí está la gran trampa, porque una vez descubierto y denunciado a través de los medios de comunicación la existencia del Plan Camelot, se genera esta comisión investigadora. La comisión investigadora sesiona durante muchas veces, muchas oportunidades, son todas se supone que son públicas, es decir, los documentos podían ser conocidos, salvo una reunión, una que fue secreta. Y en esa reunión secreta, que afortunadamente María Malenda había tomado notas. Y ella participó en la reunión. Ella participó en la reunión, me entregó a mí las notas. En esa reunión participó el embajador de los Estados Unidos con los presidentes de los partidos políticos chilenos. Secreta. A la reunión siguiente declararon cerrada la comisión investigadora. El Departamento de Estado se disculpó ante el gobierno chileno diciendo que esto había sido un error, que nunca más iba a suceder. Se dio por cerrado, hubo una recriminación verbal por parte del gobierno y se acabó, se cerró. No se cerró. ¿Ya? Cambió de forma. A partir de entonces todo esto se hizo a través de fundaciones. Y las fundaciones norteamericanas empezaron a financiar investigaciones locales. De hecho, promovían y financiaban investigaciones cuyos objetivos nacían de los propios investigadores locales, ¿no? Entonces, por eso... Y se acoplaban con los objetivos generales de la fundación. Hasta el día de hoy. Muchas de las investigaciones sociales que se hacen hoy en Chile son financiadas por las mismas fundaciones, ¿no? ¿Cuáles son algunos nombres de estas fundaciones? Fundamentalmente la Ford, ¿ya? La Fundación Ford, fundaciones que están vinculadas, digamos, a grandes fortunas norteamericanas y alemanas, ¿ya? Y que provienen un poco de la socialdemocracia alemana, ¿ya? Pero que están vinculadas a los aparatos de inteligencia. La Friedrich Ebert. Exactamente. Y ¿cómo ves la proyección de lo que fue la operación, el Plan Camelot, con lo que ocurre actualmente, que es el salto también que tratas de realizar dentro del libro? Bueno, el procedimiento ideológico o la fundamentación teórica es la misma, ¿ya? Es decir, responder a la pregunta que hacía Kennedy: ¿cómo saberlo todo para controlarlo todo, para cambiarlo todo? ¿Ya? Hoy existen las herramientas tecnológicas adecuadas para saberlo todo en tiempo real, porque nosotros estamos alimentando la máquina, nosotros estamos alimentando a Camelot permanentemente. Entonces hoy existen las herramientas que permiten mover los parámetros de forma tal que se mueva la opinión pública. Es decir, si tú mueves ciertos parámetros en una sociedad y puedes desplazar la opinión pública hacia el lado que tú quieras en cualquier aspecto, a través de noticias falsas, a través de la inflexión, a través de la incorporación de elementos, digamos, que no están presentes en la discusión pública, a través de la aparición de influencers, a través de los cambios en los políticos, etcétera. Tú puedes cambiarlo todo. Y esto es muy útil para la empresa privada para vender sus productos, y es muy útil también para las empresas de la industria militar, para los estados, digamos, de los países más poderosos, etcétera. Entonces, la relación es directa. La diferencia está en que la encuesta ya no nos la están aplicando, sino que nosotros la estamos aplicando de manera permanente. Claro, con Big Data. Y ahí, por ejemplo, si tuvieses que hacer un símil con este cierre que hizo la Cámara de Diputados en su entonces, el Congreso, respecto a la operación Camelot, ¿qué medidas crees que se pueden adoptar frente a la realidad actual y el despliegue de la operación o el Plan Camelot hasta el día de hoy? Yo creo que las medidas están un poco fuera de nuestro alcance en este momento, ¿ya? Creo que lo más importante es darse cuenta, ¿ya? Hay una ilusión, una fantasía de que la forma de combatir, digamos, estos mecanismos actuales es el anonimato, es decir, alejarse lo más posible de los medios digitales, cosa que hacemos mucho, ¿eh? Yo también lo hago. Y efectivamente el enemigo de hoy es el que no deja huella, el que no deja trazas digitales. Pero es muy difícil hacerlo, porque está lleno de cámaras, ¿no? Está lleno de cámaras que hacen la biometría. Cada vez que uno entrega información en un servicio médico de salud, o el carnet en el Santa Isabel, ¿ya? El RUT. Claro, cada vez que uno hace eso, está alimentando el sistema. El sistema lo que hace es recabar información. Hay empresas que se dedican que son las pescadoras de información, son las mineras de información, y hay otras empresas que se dedican a cruzar la información, y hay otras empresas que se dedican a sacar conclusiones. Y todas estas empresas ofrecen sus servicios a las agencias de inteligencia. Y ahí tú en el libro analizas bien las distintas agencias de inteligencia, extrapolando el funcionamiento de estas agencias en los años 60 a lo que es hoy en día. ¿Cuáles uno podría decir, mira, acá hay algunas de estas agencias operando en Chile, pero de esta forma distinta, a través de fundaciones, etcétera? Claro. O sea, hoy lo que ha cambiado es que es menos burdo, ¿ya? Se ha sofisticado la minería
el cruce y la utilización de la información. Ya no estamos hablando de agencias de inteligencia directamente involucradas en esto, sino que estamos hablando de corporaciones. Corporaciones que están muy vinculadas, por supuesto, al mundo militar. ¿Ya? Aquí fundamentalmente estamos hablando de la RAND Corporation, ¿ya? Y también de Palantir, ¿ya? Que son dos empresas que hay que tener mucho, o sea, no son empresas, dos corporaciones con las que hay que tener mucho ojo. Entonces lo que han hecho es maquillar, digamos, toda esta operación, todo este aparataje y darle una mirada civil empresarial, ¿ya? Pero sigue siendo útil para la industria militar. Por ejemplo, las grandes empresas israelitas de acción militar están sustentadas por empresas que hacen estudios de investigación en inteligencia. Claro. ¿Y cómo ves el límite entre las teorías conspiranoicas, aquellos elementos que son de verdad y que se pueden comprobar? Porque, tal como mencionabas, hay muchas de estas corporaciones en las cuales hay detrás grandes fortunas, como los Rockefeller. A nivel general también se habla mucho de los Rothschild. ¿Cómo ves esas teorías conspiranoicas que muchas veces mezclan algunos de estos elementos versus la realidad donde uno puede comprobar, y como lo hace en el libro también, con algunos datos concretos de que efectivamente están ahí y no es simplemente la imaginación de algunas personas cuando hablan sobre estas corporaciones? Hoy la mayor parte de la gente se informa a través de los streamings, se informa a través de estos videos cortitos que salen, ¿no? Claro. ¿Ya? La gente de los reels, la gente se está informando, digamos, con información que le proveen muy targeteada, muy dirigida, digamos, a sus opiniones ya formadas, ¿no? El tema de la conspiratividad, de la conspiranoia, ¿ya? Es importante porque es parte de lo que se conoce como fake news también, ¿ya? Pero hay que tener cuidado porque resulta que hay todo un departamento de inteligencia que se dedica a generar conspiraciones. Es decir, esconden la aguja en el pajar para poder proteger, digamos, información verdadera que está circulando, se le cubre de elementos falsos, ¿no? Entonces tú tienes en una conspiración absurda, tienes inserta, digamos, la verdad, pero la cubres de esta mentira. La lanzas a través de todos estos aparatos y queda convertido en algo absurdo, que se creen algunos y luego quedan como los tontos, ¿no? Claro. Que te creíste la conspiración, la falsa conspiración, pero resulta que allá adentro estaba la verdad. Hay algún germen. Claro. Y para ir cerrando, ¿cuáles crees que son todavía los principales actores de Camelot que se pueden reconocer hoy en día en Chile? Yo te diría que ya no existen estas fronteras, digamos, nacionales en Camelot, ¿no? y en todas estas corporaciones, pero cuando tú ves, digamos, cómo las empresas, las grandes empresas influyen en la política nacional directamente a través del soborno o de la compra de las voluntades políticas de los parlamentarios, estamos hablando de eso, ¿no? Pero fundamentalmente cuando nos damos cuenta que las políticas desde el Estado son funcionales a las grandes empresas y sobre todo a las grandes empresas tecnológicas, cuando las políticas nacionales tienen que ver con y están hermanadas con las políticas internacionales de los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Cuando respondemos como país directamente a intereses que no tienen nada que ver con los intereses nacionales. Pero fundamentalmente, como te digo, ya están borradas estas fronteras, no son nacionales. Dauno, ¿cuáles son las presentaciones que tienes del libro para que nuestros auditores puedan ir a visitarlas y adquirir el libro también? Sí, bueno, el libro está en todas las librerías del país. También se puede comprar en la página web de Seibo, que entiendo que es seiboediciones.cl, y va a haber prontamente un lanzamiento del libro el día 3, que será publicado, digamos, la convocatoria, 3 de julio, se va a publicar la convocatoria en la página, todavía no sé exactamente cuál es el lugar. Sí sé que la presentación la va a hacer la periodista Alejandra Matus y la socióloga precisamente María Emilia Tillú. Perfecto. Bueno, muchas gracias, Dauno. Muchas gracias a ustedes. Bueno, queridos auditores de Canal Ciudadano, quedan cordialmente invitados a la presentación del libro y también a leer Camelot, la cual es una obra que ya analizamos con su propio autor y que deja elementos bastante interesantes para conocer cómo aplican las políticas imperiales en nuestro país, a veces a través de la academia, con actores que no están relacionados a los conflictos militares, pero que también cumplen un rol fundamental en el desarrollo de estos. Así que cordialmente invitados a leer el libro Camelot. Hasta una próxima entrevista ciudadana.